Hola, hola, hola. Huele a café, huele a arepita con mantequilla en todo el mundo. Bienvenido, bienvenida a Quijoteando Vida. Gracias, gracias, gracias por estar allí, por acompañarme en en esta aventura que tenemos junto contigo. Así que quiero, en este caso saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es la psicóloga Jazmín Zambrano, Zambrano con S. PhD en Psicología del Aprendizaje, y vamos a hablar sobre un libro que Jazmín ha presentado. El libro se llama La Gimnasia Cerebral. Así que bueno, Jazmín, queríamos darte la bienvenida y que nos dijeras de qué se trata esto de la gimnasia cerebral. Bueno, gracias por este maravilloso espacio que nos brindas. Y bueno, la gimnasia cerebral es una serie de ejercicios muy sencillos que sirven para conectar los hemisferios cerebrales, para ser más inteligentes, para mejorar nuestra capacidad de atención, memoria, concentración, de aprendizaje en general, y para hacernos más ágiles, más divertidos a la hora de aprender o a la hora de abordar el trabajo o las labores de la casa, porque sirve para todo el mundo, como ya puedes ver, y con estos ejercicios con un sentido de juego, muy lúdicos, muy divertidos, podemos desarrollar todas esas capacidades de las que te hablé. Ajá, pero a ver, tú dices para todo el mundo, cualquier edad. Es decir, personas de cualquier edad, un ser humano de cualquier edad puede comenzar a hacer esa gimnasia cerebral. Sí, de cualquier edad y a cualquier edad puede comenzar. Porque, por ejemplo, cuando la mamá está embarazada, puede, por ejemplo, hacer algunas cosas para que su hijo vaya desarrollando ese neocórtex, o sea, ese cerebro más evolucionado, que son los hemisferios izquierdo y derecho, y puede, por ejemplo, ponerle una buena música clásica, música rica, puede acariciarse la barriga, puede hablarle para que el niño estimule su audición, sobre todo, porque es lo que más en ese momento pues se puede estimular. Y después cuando el niño nace, sabes, esas cosas que inventaron los psicólogos de ponerle estímulos y cositas y aparaticos que den vueltas, ese tipo de cosas va generando eso. Posteriormente, ya el niño no necesita tanto esa parte sensorial, sino ya la parte un poco y motriz, sino ya la parte un poco más intelectual, por decirlo de alguna forma. Entonces va desarrollando para desarrollarse como un escritor, para escribir, para leer, otro tipo de competencias que con la gimnasia cerebral también se pueden hacer, o sea, ejercicios para la lectura, para la escritura, y así a medida que pasa el tiempo, hasta que llegan hasta la tercera y en la cuarta edad, porque ahora tenemos una cuarta edad también, se pueden seguir haciendo ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Cuál es la cuarta edad? ¿Cuál es la cuarta edad? Bueno, tú sabes que el tema de la tercera edad está en controversia. Alguien decía que era 55, otros 60. Vamos a ponerle 60. Y de ahí en adelante, pero resulta que ahora hay un amplio espectro poblacional de más de 90 años y en buen estado mental y de salud. Mi papá, por ejemplo, se fue a otro plano a los 96 y era abogado y todo el mundo le iba a hacer consultas. Y yo le decía, pero deja que no te estén preguntando tantas cosas. No, déjalo, que así yo estimulo mi cerebro. Entonces, esas personas son consideradas la cuarta edad. Bueno, es una clasificación que algunas personas han hecho porque por las proyecciones que hay, nosotros, por ejemplo, seguramente vamos a vivir 115, 120 años, de acuerdo con van las cosas. Seguro. A ver, además a mí me gusta correr, entonces bueno, los que corren desarrollan ciertas habilidades ahí, pero eso es otro tema, Yo camino y subo montaña. Eso, lo que llaman en Estados Unidos hiking. Hiking, sí, y bueno, y me gusta trotar, no correr, yo troto también. Muy bien, estupendo. Vamos a tener que salir a correr allá por ¿cómo llaman? Por el Ávila.
los dos. ¿Oíste? Ah, sí, 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 Ajá. Oye, ¿cómo se llama la franja esa que es horizontal en el Ávila? La fila de Mariches. Ajá. Perdón, la fila. Sí, bueno, correcto. Esa tiene un tema ahorita. El cortafuego. El cortafuego queda ahí mismo a 1110 metros, sí. Caminas subiendo por San Bernardino y llegas al cortafuego. Mira, pero hablemos de la gimnasia cerebral, que es tu libro. Ajá. Se supone que cuando uno va y hace gimnasia, y hace mucha gimnasia, uno lo que hace es, aparte de tantas cosas que son oportunas y que son positivas, el cuerpo se fortalece, porque tú estás fortaleciendo tus músculos con la gimnasia. Entonces, con la gimnasia cerebral, lo que tú estás proponiendo en tu libro es que cualquier persona de cualquier edad fortalezca entonces su mente. Sí, señor. ¿Por qué fortalecer la mente? ¿Por qué? Mira, siguiendo con la metáfora, el cerebro como un músculo. Ajá. Entonces, cuando se ejercita, obviamente está en forma. Y cuando está en forma es más eficiente. Y recuerda que tenemos 100.000 millones de neuronas. Cada una de ellas es capaz de establecer 10.000 conexiones cada 5 milisegundos. Y eso es un portento, es un prodigio. ¿Por qué todo el mundo no es genio? Porque todo el mundo... ¿Y de dónde sacas todos esos números? Bueno, esos números son los cálculos que han hecho los neurocientíficos. Okay. Y son 100.000 millones de neuronas, y lo repito así como un mantra, 100.000 millones de neuronas capaces de establecer cada una de ellas 10.000 conexiones cada 5 milisegundos. Es un portento, pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos quedamos, así como si nos quedamos sentados, se nos atrofian los músculos de las piernas. Si nos quedamos achantados sin usar esas neuronas, las neuronas se quedan desempleadas y no hacen nada. Y como decía mi abuela, cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo espanta las moscas, entonces hacemos cualquier cosa y no somos precisos en los aprendizajes, en el logro de objetivos y metas, y en todas las cosas que pretendamos hacer. Cuando nosotros necesitamos que con el paso de los años, digamos, ajá, hay una tendencia, evidentemente, a que nuestros órganos envejezcan. Pero sí, si yo tomo este método de la gimnasia cerebral, pues yo lo que hago es retardar, ¿verdad?, cualquier proceso degenerativo, ¿se puede decir de alguna manera? Sí, se retrasa y se genera lo que llamamos nosotros en psicología una reserva cognitiva, que va a permitir que tú, cuando estés ya mayor, es como tener un dinero para el retiro, ¿no? Que tú, cuando estés mayor, tengas la posibilidad de tener esas neuronas bien entrenadas, bien empleadas, porque antes decía la gente, y eso, bueno, provino de unos científicos de los 1900 y tal vez de un poco antes, que nosotros usamos el 3%, el 10%, el 7%. Eso no es cierto. Ahora, con toda la tecnología que hay para escanear el cerebro, se sabe que usamos todo el cerebro, pero todo. El único problema no es que usemos o no el cerebro, el problema es que lo usamos mal, porque nos bloqueamos, por ejemplo, porque cuando tú piensas que no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque usas un bloque de neuronas grandísimo para decir, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. ¿Y qué pasa? No puedes. Lo contrario también es cierto. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Ahora, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Sentado y acostado en la cama mirando para el techo, no funciona. El tú sí puedes es como a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tienes que ir hacia hacer algo. Entonces, la gimnasia cerebral es algo que uno hace para mantener el cerebro en forma a lo largo de toda su vida, generando mayor precisión, mayor eficacia y un mejor uso de todo ese reserva. ¿Y esta gimnasia cerebral la debo hacer todos los días, una vez al mes? ¿Cómo es este asunto? Bueno, yo particularmente la hago todos los días. Ajá. Todos y hasta 3 veces. Porque, por ejemplo, tú la puedes hacer al levantarte. Yo al levantarte hago ejercicios de respiración, hago lo que llamamos agradecimiento, porque agradecer el estar vivos, el estar bien, el estar lúcido, una cantidad de cosas.
Y después hago algunos ejercicios de gimnasia cerebral incorporados dentro de mis actividades. Por ejemplo, si yo soy zurda, pero entonces yo me lavo los dientes con la mano derecha. Hoy me tocó lavarme los dientes con la mano derecha. Hoy me tocó, en vez de irme por la Cota 1000, me voy por la autopista. Hoy me tocó, en vez o sea, las rutinas, cambiar las rutinas, a eso me estoy refiriendo. O sea, porque si tú eres una persona rutinaria, hay solo un grupo de neuronas que está trabajando. En cambio, si tú usas múltiples maneras, tú puedes así generar eso. Entonces, la recomendación... Por ejemplo, oye, pero me parece buenísimo lo que tú estás diciendo. O sea, si yo me cepillo con la derecha, mano derecha, voy a hacerlo con la izquierda, ¿no? Exacto. Ok. Si yo estoy cocinando y siempre, porque soy derecho, trato de hacerlo también con mi mano izquierda, ¿no? Y si me baño, también me baño con la mano izquierda para escribo. Y eso ayuda, Jazmín, eso ayuda. Claro, porque eso ayuda a establecer una conexión mejor entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y al fin y al cabo ellos dos en conjunción son los que permiten que todo lo que llamamos las funciones ejecutivas, entiéndase en funciones ejecutivas, toma de decisiones, solución de problemas, observar y sacar conclusiones de algo, ser creativos, todas las funciones que el cerebro hace se procesan en los lóbulos frontales que quedan aquí justo en la frente. Y esa conexión robustecida entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, y entre la parte del cerebro que se genera, en la que se generan las emociones y también se estimula el sistema inmunológico, eso de verdad que hace la diferencia. Entonces tú ves personas de 80, de 90, y bueno, dentro de poco se verán de 100. Yo por lo menos tengo intenciones de vivir bastante, entonces se verán personas de 100 completamente lúcidas porque han usado su cerebro de forma eficaz y han aprendido que ejercicios tan sencillos de gimnasia cerebral puedan hacer la diferencia. ¿Por qué tú fijaste tu atención en ese tema? En la gimnasia cerebral, en el cerebro. Bueno, yo la fijé porque yo desde hace muchos años trabajo con el superaprendizaje. Para información, el superaprendizaje es una manera de aprender a aprender de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho más poderosa. Oye, recuerdo a Luis Alberto Machado en este momento. Fue mi profesor. Luis Alberto Machado fue mi profesor y ministro de la inteligencia. Exacto, en esa época. Un hombre, bueno, yo estuve en su casa, tuve ese privilegio de poder estar. Yo también. Bueno, y además me dio un libro. ¿A ti también te dio el libro? A mí me dio todo, porque nosotros estuvimos trabajando juntos hasta el final. Un visionario, ¿oíste? Un visionario, sí, señor. Un hombre además de tan culto, que era humilde y sencillo. Él, o sea, yo lo adoraba, lo amaba hasta el final de su vida, lo amé y se lo llevaba a mis estudiantes para que mis estudiantes vieran que sí, y yo tomé su lema, y el lema mío es: todos somos genios, y a aprender, a pensar se aprende. Entonces, él trabajaba con esa parte que yo aprendí también, sobre todo de una persona muy querida con la que trabajé unos años en un proyecto en las escuelas de petróleo de Venezuela, en otras épocas. Y en esa época, que fue Miriam Heller, Miriam Heller fue una de mis maestras más queridas porque ella trabajó directamente con el doctor Machado, porque en esa época pues yo estaba estudiando y qué sé yo, ya no estaba en esa área todavía. Amalia Heller seguramente era familia, ¿no? Son hermanas. Ajá. Son hermanas. Miriam es mi amiga, la quiero muchísimo, la respeto como mi maestra y trabajamos juntas, ella, Pablo Ríos y Mercedes Carmona, y yo en Petróleos de Venezuela con proyectos educativos. Entonces yo particularmente traje a Venezuela, y esto me doy el crédito porque es cierto, lo que es el superaprendizaje. Okay. Me fui directamente a estudiar con el creador, que fue el doctor Lozanov, en Bulgaria, y estuve allá y estudié, y por ahí empecé yo.
porque la pregunta original, no se me fue el hilo, la pregunta original que me hiciste es cómo llegué yo a la gimnasia cerebral. Oye, que tú veas. Estás pilas. Claro, claro. Entonces, cuando el doctor Lozanov, que falleció en el 2014, lamentablemente, yo estuve en el 90 en Bulgaria, en la Universidad de Sofía, junto con él, aprendiendo todo lo que era el superaprendizaje. Entonces, en el 90 estuve, pero ya yo tenía años trabajando con el superaprendizaje. Tuve la oportunidad de ser su alumna y entonces, porque yo particularmente me jacto de haber tenido los mejores maestros. Bueno, cuando el coaching, yo estudié coaching, ¿con quién estudié coaching yo? Con Humberto Maturana. A mí me gusta el dueño del circo, no me gusta el payaso. Los mapas mentales, ¿quién creó los mapas mentales? Tony Buzan. ¿Dónde está Tony Buzan? Él es inglés, pero ¿dónde está? En Miami. Para allá me fui a hacer mi curso de mapas mentales. Después escribí mi libro de mapas mentales. Y yo empecé con el superaprendizaje. ¿Quién inventó todo esto? ¿Quién fue el artífice de todo esto? El doctor Lozanov. Vámonos para donde el doctor Lozanov. Y allá me fui y allá estuve. Y bueno, descubrí muchísimas cosas increíbles. Y entonces, a partir de eso, porque yo tengo muchos años también, muchos, cuando te digo muchos, son muchos, porque mi papá era practicante de yoga y yo aprendí a hacer yoga en mi infancia. Posteriormente, yo entré en la Gran Fraternidad Universal y durante 25 años di clases de yoga. Entonces, parte de las técnicas del superaprendizaje son del yoga y parte son de todo de la gimnasia cerebral que predica Denninson, son de respiración, la parte de respiración que obviamente el yoga con sus pranayamas hace maravilla. Otra cosa que yo hago todos los días también es yoga. Yo hago yoga todos los días de mi vida, aunque sean 15 minutos. ¿En la mañana o en la noche? En la mañana. Yo hago yoga en la mañana. Ahorita, antes de estar contigo, hice 15 minutos de yoga que son básicos, las cosas básicas, porque bueno, después voy a estar en actividad por fuera y ya con eso te despiertas la mente. Hice mis pequeños ejercicios de gimnasia cerebral. Hoy hice una escritura con los pies, escribí con los pies porque es muy bueno. Pones un papel en el piso, te pones entre el dedo gordo, que no sé cómo se llama, y el otro dedo, te pones un lápiz o un marcador y escribes. ¿Escribiste con los pies? Sí, aprendes a escribir con los pies, aprendes a hacer... ¿Qué escribiste? No, bueno, yo escribo cualquier cosa, o sea, no escribo muy bien, pero por lo menos... ¿Pero cuántas palabras escribiste o escribiste una? No sé. No, bueno, es que no tenía cómo aguantarlo, lo aguanté con el paral del aro y entonces escribí varias cosas, escribí yo soy no sé, exitosa, no sé qué, algo así. Yo hago afirmaciones y la escribo con los pies para ejercitar mi cerebro. Y entonces de ahí me vino de lo que te dije, trabajando con el doctor Machado y en el proyecto ese que hicimos nosotros en las escuelas de petróleos de Venezuela con Miriam Heller, Pablo Ríos y Mercedes Carmona. De verdad, yo aprendí todas las técnicas del doctor Machado y bueno, yo trabajaba con ellos en lo que es el superaprendizaje. Y por eso entonces te dedicaste a esto, a la gimnasia cerebral. Sí, y de hecho mi primer libro se llama Superaprendizaje y ahí en ese libro hay unos pequeños ejercicios. Yo todavía no conocía el trabajo del doctor Denninson. Cuando conocí el trabajo del doctor Denninson, que fue como más o menos como en el año 95, lo empecé a incorporar y todos los colegios, y que son muchos, en donde yo he hecho proyectos educativos, por ejemplo, hay una gran cantidad que, sabes que aquí en Venezuela la gente canta el himno y se ponen en fila y todo eso, ¿no? Entonces, y todavía se hace. Yo cuando estudié lo hice así y todavía se hace. Bueno, en muchos colegios donde, por ejemplo, hay el Colegio Santa Rosa, que es un colegio muy grande que tiene más de 3.000 alumnos, en Valencia, bueno, unos cuantos. Antes, después del himno, se hace un poquito de gimnasia, todos los alumnos. Entonces, ¿quiénes son los monitores de la gimnasia cerebral? Los muchachos de cuarto y quinto año. Ajá, pero yo te quiero preguntar algo. Espérate un momentico. Ajá. Ok, tú ya me dijiste que tú aplicas tus ejercicios de gimnasia cerebral. Pero, digamos, ese método, esa gimnasia cerebral, se está aplicando hoy en día en distintos países. ¿Qué sabes tú de eso?
o está empezando? O sea, ¿qué explicación nos das? Bueno, ya tiene tiempo. El doctor Paul Denninson y su esposa Gail en Estados Unidos iniciaron este trabajo de lo que es la gimnasia cerebral. Sobre todo, ellos empezaron con niños con dificultades de aprendizaje y problemas sobre todo de atención, porque sabes que el déficit de atención como que en un momento determinado se puso de moda y todos los niños tenían déficit de atención. Entonces los medicaban y era a veces el remedio que la enfermedad. Entonces, el doctor Denninson y su esposa diseñaron un programa para esto. Entonces encontraron, por ejemplo, en temas como la lectura. La lectura es algo, una actividad pues, muy compleja, en donde se requieren muchas partes del sistema nervioso y sobre todo se requiere que el hemisferio izquierdo y el derecho trabajen en conjunto. Cuando se trabajan actividades cruzadas, ¿qué se quiere decir cruzado? Cruzado puede ser, por ejemplo, yo mover la mano derecha y el pie izquierdo, la mano izquierda, el pie derecho. Así, actividades cruzadas o actividades en las cuales se hagan cosas distintas con una mano y con la otra, como por ejemplo tocar un instrumento musical. Claro. O sea, pero tú te imaginas el alcance que pudiera tener en cualquier país que un gobierno adopte para sí la gimnasia cerebral como una política de Estado. Bueno, imagínate, esa era la intención del doctor Luis Alberto, que todo el mundo aprendiera a pensar. Y bueno, la parte mía incorporó el elemento corporal, porque él era todo pensamiento, y a él le gustaba mi parte porque incluye el cuerpo en el aprendizaje. No solamente el cerebro forma parte del cuerpo, pero todo el cuerpo. O sea, pero sería, digamos, seres humanos sabios, genios. Bueno, William, ese es mi sueño. Y mi sueño se va a realizar. Y uno de mis sueños es que, por ejemplo, llenemos la concha acústica de Bellomonte para que todo el mundo haga gimnasia cerebral, con unos monitores chicos que hagan, adultos mayores que hagan, y bueno, yo los dirigiéndolos, etcétera, y un equipo de sonido y una música que no sea esa cosa fea que ponen por ahí. Entonces, así como se hace bailoterapia, ok, se haga gimnasia cerebral. Entonces vas a tener una gente que piensa. Ahora, que se utilice música barroca, que es la que sirve para eso. No, tú puedes usar música también muy activa, pero que no sea música tan mala, pues, ¿no? Porque hay gente que dice, no, lo malo no es música. No, sí es música, pero es mala. Entonces, y a demasiado volumen distrae demasiado. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, a mí me encanta, yo hacía zumba en la Plaza La Castellana y bueno, he hecho montones de cosas, ¿no? Uno después... Ahora fíjate, tú nos has dicho que ese es tu sueño. Sí. Ahora yo te digo, ¿qué se debe llevar la gente? Siempre le hago esta pregunta a mis invitados. ¿Qué se debe llevar quien está a esta hora conectado sobre lo que ha sido esta conversación y sobre tu libro? Sobre tu libro que tiene que ver con la gimnasia cerebral. ¿Qué se llevan? Bueno, ¿qué se llevan? Ajá. Se pueden llevar mi libro. Ok, ahí está. Muy bien. Se ve clarito. Se pueden llevar mi libro. Pueden buscarlo por Amazon, en mi página web, jasminzambrano.com. Ahí directamente se lo enviamos nosotros a donde ustedes lo pidan. Incluso si lo quieren firmado, se lo firmo y se los envío. Eso. En digital se consigue por Amazon, Apple Books y Google Books. ¿Y qué se deben llevar también? Lo primero, que yo puedo mucho más de lo que creo. Segundo, que con un pequeño esfuerzo, muy sencillo y muy constante, puedo lograr ser más inteligente. Tercero, todas las personas que están a mi alrededor también pueden ser capaces de estimular su cerebro y de ser mejores personas para hacer un mundo mejor. Nosotros en este momento estamos que sí, el calentamiento global y todos los problemas que tenemos en las guerras, etcétera, etcétera. Una persona que piensa, yo me acuerdo que Luis Alberto decía, una persona que piensa no mata, ni roba,
una persona que piensa, toma sus propias decisiones y prácticamente, y ahí donde el doctor Machado era mi ídolo, porque él decía, una persona que sabe pensar, que sabe hacer todo, que sabe lograr sus metas, no necesita que lo gobiernen, se sabe gobernar a sí mismo. Los verdaderos buenos gobiernos son aquellos que se difuminan y se desaparecen porque le enseñan a la gente que él mismo se puede autodeterminar. Y en ese sentido, yo tal vez no lo vea, pero yo sí tengo mucha esperanza de que el legado de tanto el de él como el mío cuando ya no esté, o el legado de todas estas personas que han contribuido a que el mundo sea definitivamente mejor y que puedes ser una persona mejor simplemente utilizando tus propios recursos, sin comprar nada. Claro. Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven, y eso es lo que yo me llevo cada vez que estoy con una gente que me dice, oye, porque yo trabajo dando clase, entonces yo le digo, mira, haz esto, esto y esto. Entonces los muchachos me dicen, oye, profesora, lo hice y salí bien en el examen, ¿qué pasó? Le dije, bueno, usaste tu cerebro eficientemente. Asmin Zambrano, recuerden ese nombre está allí, está presente desde hace muchos años en la investigación educativa. Psicóloga, PhD en Psicología del Aprendizaje, su libro La Gimnasia Cerebral, entre otros libros. Es de verdad un honor para este programa haberte tenido acá, y quiero que repitamos más programas, porque hace falta ese mensaje tuyo con tanta fuerza, con tanto convencimiento, con tanta alegría y sobre todo con tanto amor, como también decía el doctor Luis Alberto Machado. Así que mi abrazo para ti. Gracias por estar acá, ¿ok? Abrazo para ti también y para todos los que te están viendo y los que nos están viendo. Y bueno, mucha esperanza, mucha fe y sobre todo aprende porque la fe y la esperanza están bien, pero tienes que usar el cerebro y trabajar para lograrlo. Gracias, Asmin. Asmin Zambrano con nosotros acá en Quijoteando Vida. Así que ya lo sabes, acompáñanos siempre. Vamos a tener un invitado que provocará reflexiones, pensamientos, hipótesis. Esa es la idea y ese es el objetivo de este programa. Chao.